12:48b. Lucas 12:48, la segunda parte del versículo, porque dice: porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se le demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho se le pedirá más. Entonces aquí nos está hablando de que una vez que recibamos todas esas bendiciones de Dios, sea en lo material, sea en lo físico, sea en lo espiritual, viene una responsabilidad por la cual vamos a tener que dar cuentas. Viene una responsabilidad por la cual vamos a tener que dar cuentas. Entonces, vemos que según lo que se nos ha dado es lo que según se nos va a demandar. Por eso dice: al que se le ha dado poco se le demandará poco, pero al que se le ha dado mucho se le demandará mucho. Quiere decir que hay una responsabilidad delante de Dios y hay una responsabilidad delante de la sociedad, delante de los hombres, por lo que nos ha sido dado por Dios. Entonces, a veces nosotros también como iglesia cristiana nos enfocamos mucho en ciertas áreas espirituales, pero al cristiano que lee la Biblia y que le ha sido dado por Dios el don de entender ciertas verdades espirituales que se aplican en la vida práctica, en la vida real, en el día a día, y nos quedamos con ello, nos va a ser demandado por el Señor, porque cuando nosotros recibimos ciertas revelaciones prácticas que vienen en la Biblia, en los proverbios, en los salmos, en toda la palabra de Dios, de cómo vivir, de cómo las relaciones humanas entre padres e hijos, entre esposo y esposa, las relaciones humanas entre el patrón y el trabajador, entre hermanos, entre negocios, etcétera. Todo está ahí en la palabra. Y nos ha sido dado una serie de revelaciones que a veces nos quedamos con ellas y no dejamos que la sociedad se vaya por cualquier rumbo, aún sabiendo que está equivocado socialmente, y nos quedamos callados. Es más fácil quedarse callado que hablar. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor cosas, tenemos que pensar la responsabilidad que implica si Dios nos concede esas cosas. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esa responsabilidad, de todo ese entendimiento que le ha sido dado por Dios a sus hijos de Dios en Cristo, hemos fallado. Hemos fallado como digo, nos hemos concentrado mucho en la salvación y nos hemos olvidado mucho del aspecto social, de los desposeídos, de los necesitados, de gente que a veces ignora ciertas cosas que son esenciales para la vida, y no nomás me refiero a gente humilde o gente pobre, sino gente que puede ser económicamente pudiente, pero que ignora ciertas cosas y su vida es un caos. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra, y por no crear problemas o por no sufrir rechazo, lo que tú quieras, sabemos la solución, pero nos callamos, ¿verdad? Y hay una cita ahí en Isaías donde el Señor reprende a su pueblo. Vamos a buscar Isaías 58 del 1 al 12. Vamos a buscar Isaías 58 del 1 al 12.
Y le dice el Señor, dice 58 del 1 en adelante, el 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí el Señor le está hablando al profeta y le dice: hey, no te quedes callado. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. O sea, levántate, habla. ¿Y de qué les va a hablar? De su rebelión, de su pecado. O sea, lo que está mal. Si eso lo traemos ahorita a la actualidad, y Dios te dice: levántate y dile al pueblo su pecado, ¿qué le dirías? Levántate y dile a tu pueblo esas leyes que están haciendo en contra de la naturaleza, en contra del ser humano, en contra de la palabra de Dios. No, mejor me quedo callado. Dice: diles que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, golpe de pecho, muy religioso, muéstranos tus caminos, etcétera, la religión. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, ellos ayunaban como una forma de manipular a Dios. Decir: pues si yo estoy ayunando, tienes que hacerme caso. Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Wow. O sea, ¿qué le está diciendo? Tú eres muy religioso, mucho golpe de pecho, y vas a la iglesia todos los domingos y lo que tú quieras, y dices: pues si yo hago todo eso, todo lo que es religioso, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces lo que yo digo, lo que yo te estoy pidiendo? Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, hago todos estos actos religiosos para que tú me oigas en lo alto. Hago todo esto para que tú me escuches. Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. O sea, fíjense lo que está diciendo. Todo esto que haces tú de religión, ¿tú crees que eso es lo que yo quiero? Le está preguntando, porque hay una interrogación aquí. Y que te hagas muy afligido, y que si ayunas, como veíamos en el Sermón del Monte, que para que todo el mundo se dé cuenta que estoy ayunando, pues no me voy a rasurar, y voy a llegar así, despeinado y todo eso. Ay, este hermano está ayunando. Dice: a eso le llamas ayuno, a que te hagas sacrificios. Dice que inclines tu cabeza y que hagas cama de cilicio. Cama de cilicio era pues una especie de sal que se ponían y que lastimaba el cuerpo. Era un sacrificio similar a todos aquellos que a veces, como una ofrenda a Dios y sacrificio, se dan latigazos en la espalda hasta sangrar, o se van de rodillas una distancia sangrando ahí, todo eso. Dice: ¿ustedes creen que eso es lo que ese es el ayuno que yo escogí? Y dice en el 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, que se vea, no con actos de religión, que se vea en tu comportamiento. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Todo esto todavía está preguntando, está con interrogación. Y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, ¿se fijan cómo está aquí comparando? Si la religión y cumplir los actos religiosos delante de mí no es lo que yo estoy pidiendo. Yo lo que estoy pidiendo es que hagas mi voluntad, lo que está escrito en su palabra, y no que te las des de muy religioso y mucho golpe de pecho, sino tu vida. Dice, te estás oprimiendo a los trabajadores, les has puesto yugos muy fuertes, no les pagas lo correcto. Ves al hambriento y no tienes con qué darle y no le das. Dice, ¿qué te sirve el ayuno y toda esa religiosidad si no hay nada? Está vacío. Y lo dice el 8. Entonces, y se refiere básicamente, si hicieras esto, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. O sea, no porque ayunaste. ¿Sí me explico? Está clara la palabra aquí. No es por la religión. Porque dices, ¿tú crees que porque ayunas y te pones cama de silicio ya te oye Dios en lo alto? No. Dice, cuando hagas esto, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, o sea, el Señor. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces aquí es un llamamiento fuerte del Señor, una llamada de atención, básicamente desde el punto de vista de la religiosidad, que no pensemos que porque somos muy religiosos y damos apariencia de muy religiosos, el Señor lo podemos engañar con eso, y ya nos explica, mira esto y esto y esto y esto. Y entonces no importa que no des esa apariencia, sino que hagas lo que yo quiero, la voluntad de Dios. Dice, y entonces serás como la luz que va en el alba naciendo, tu justicia permanece para siempre, clamarás y yo te voy a escuchar, etcétera. Entonces, aquí podemos nosotros decir, bien, entonces, ¿cómo está eso de la ley? Me van a hacer a pedir cuentas, porque muchas veces pedimos cosas. Por ejemplo, un hombre, una esposa, ok, el Señor la concede. ¿Qué responsabilidad tiene ese hombre para con la esposa? No decir, ay, gracias Señor, me diste una esposa, y dice la Biblia que el que haya esposa haya el bien. Sí, ok, pero tienes que dar cuenta sobre esa esposa. Tienes que guardarla, cuidarla. Las 3 G's que veíamos en el estudio de varones: guardar, guiar y gobernar. Y vas a dar cuentas. No, es que ella esto y lo otro, no, vas a dar cuentas. O una esposa o una muchacha pide un esposo.
Ay, qué padre, ya me dio el esposo. Ah, bueno, ¿qué responsabilidad tienes para el esposo? Vas a dar cuentas. No, pues aquí mis chicharrones truenan. Bueno, ¿qué dice la palabra? La palabra habla muy claro el rol. Es decir, como hemos visto, para el Señor no es más el esposo ni es más la esposa, son igual de importantes para el Señor, pero hay roles que el Señor le ha dado y están escritos en la palabra, al esposo, a la esposa. Hay gentes que no tienen familia y están pidiéndole al Señor: quiero un hijo. Ok, viene ese hijo. ¿No hay responsabilidades para el hijo? Que vamos a dar cuentas. La educación, el sostenimiento, la formación de carácter, ser ejemplo, proteger, todo lo que tú quieras. O una hija. ¿Qué responsabilidades tenemos en el aspecto familiar? ¿Qué responsabilidades tenemos si nos ha sido dada una destreza especial? Por ejemplo, cantar o pintar, o ser artista, o ser famoso. Gracias, Señor, porque me diste eso. Y el Señor: ¿qué hiciste con eso? ¿Sí? Hay una responsabilidad también en lo espiritual, como hemos visto. Si a ti te ha sido dado como hijo de Dios, como hija de Dios, alguna revelación de la verdad bíblica, muchas veces hay cosas que están ahí escritas, pero como que no las hemos entendido y de repente viene esa revelación. Por ejemplo, cuando la Reforma cristiana, allá en el siglo XVI, Lutero se puso a traducir la Biblia, a leer la Biblia, siendo un fraile, un sacerdote, y leyendo la Biblia vio por ahí: el justo por la fe vivirá. Y en ese momento el Señor lo iluminó y le dio una gran revelación que contrarrestaba totalmente lo que se había estado enseñando, que la salvación era por obras, y ahí dices por fe. Y entonces esa revelación que le fue dada, haz de cuenta que fue una explosión tremenda que vino resultando en la reforma llamada la reforma protestante, la reforma evangélica. Entonces, pero hay muchas otras revelaciones que nos han sido dadas en el Espíritu y nos quedamos con ellas a veces, y el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso decimos que el apóstol Pablo decía, después de que le fue revelada la verdad principal del Evangelio: ¿cuál es la verdad principal del Evangelio? Jesús es el Dios encarnado. Jesús que crucificaron es el mismo Dios hecho hombre. O sea, por eso dice Pablo: cuando fue revelado Jesucristo en mí, y vino ese cambio tremendo. El Señor Jesucristo le había dicho a Pedro, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí se acuerdan? Y dijo: sobre eso que acabas de decir, esa es la roca sobre la cual voy a fundar o voy a edificar mi iglesia. Esa es una gran verdad, esa es una gran revelación. Jesús, hombre, hijo del carpintero, hombre que vimos por ahí, por acá, y que fue crucificado, es el Verbo encarnado, es el mismo Dios hecho hombre y viniendo a habitar entre nosotros y dando su vida para salvación de todos nosotros. Eso es una gran revelación. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos? El Señor nos va a pedir cuentas. Ahí entra la ley de la responsabilidad. Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. ¿Sí? Entonces, pues analicemos nuestra vida en general. ¿Qué tenemos? Porque todo lo que tenemos nos ha sido dado. Por ahí la palabra dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, no te jactes de nada. Todo lo que tienes en lo material, todo lo que tienes en lo físico, todo lo que tienes en lo espiritual, te ha sido dado por Dios. Pero al mismo tiempo te va a ser requerido que des cuentas. Es que mi hijo se perdió.
yo no tengo la culpa. Vas a dar cuentas, tienes que buscarle. Veíamos el ejemplo de, por ejemplo, un empresario que una empresa grande y todo eso, agarra un contrato y manda ahí un trabajador, y el trabajador va y comete un error tremendo y echa a perder todo. Viene el que lo contrató y le dice: hey, ¿qué pasó? Necesitas hacerte responsable por todo esto. Dijo: yo no lo hice, fue el trabajador. ¿Tú crees que va a ser una excusa buena para el cliente, tú como dueño de la empresa, que le digas: yo no fui, fue el trabajador? Yo te contraté a ti, yo te di a ti la responsabilidad. Bueno, así es como padre, como madre, como hijo, como esposa. A los hijos también les doy una responsabilidad sobre los padres. Le decía a Raúl que me enteré, por ejemplo, que en un país, ¿cómo te dije que se llama, Raúl? De donde era Rajú, allá, ¿cómo se llama? Singapur. Hay una ley que los hijos, hay un impuesto, y ese impuesto es de un 20%, y ese impuesto es para los papás. Desde el punto de vista de que los padres gastaron un chorro de cuestiones, hablando nomás de lo económico, gastaron un chorro desde bebito hasta college o lo que tú quieras. Dice: ahora tú tienes que pagarles eso, y tienes que, de tus impuestos te vamos a reducir un 20%, y ese va a ir directamente a tus papás. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Aunque es voluntario, ese impuesto es voluntario, pero una vez aceptándolo, ya viene como un descuento. Y me quedé yo realmente asombrado, ni por aquí me había pasado eso. Ojalá todos pudiéramos decir: ¿sabes qué? De mis ingresos yo voy a separar, no un 20, un 10%, y se los voy a dar a mis padres. Pero bueno, lo que trato de decir es que todos tenemos una responsabilidad como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como patrones. Cualquier don, cualquier cosa que tengamos, tenemos que dar cuentas. Entonces, cada vez que nosotros pedimos al Señor algo, tenemos que estar conscientes de que de todo vamos a tener que dar cuentas. Amén. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de esa responsabilidad que has puesto en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar cuál es tu voluntad y hacerla según lo está escrito en tu palabra. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.